segundo libro de los Reyes en su capítulo 2. Voy a leer en voz alta, usted lee con su vista. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, donde Elías va a ser reemplazado por Eliseo. Y voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 14 en voz alta. Y así dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame hacer una oración. Padre, te doy gracias por el privilegio de ser tu hijo, de ser tu siervo, por el privilegio que me has dado de estar en esta casa. Te pido la unción fresca de tu Espíritu para exponer tu palabra de manera clara, de manera sencilla, que la podamos aplicar a nuestra vida cotidiana, y yo tendré el cuidado de darte la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Y el pueblo dice, Dios usa los torbellinos y el caos
para llevar a la iglesia de Jesucristo de un nivel a otro. Dios usó la pandemia para enseñarle a la iglesia que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control sobre tu vida, Dios tiene el control sobre mi vida, Dios tiene el control sobre tu casa, Dios tiene el control sobre tu negocio, Dios tiene el control sobre tu empresa. Y este caos, este torbellino llamado pandemia, Dios lo ha usado para elevar a la iglesia a otro nivel espiritual. Yo no sé si me estoy explicando, pero estoy aquí para decirte de parte de Dios que en el lugar en donde te encuentras no es el final, sino es el principio de una etapa en el proceso que Dios te va a llevar más alto. En este pasaje que acabamos de leer, Elías le está dando las últimas lecciones a Eliseo. Va a venir un cambio de poder, va a venir un cambio en la autoridad espiritual y gubernamental de ese tiempo. Recuerden que el profeta Elías está enclaustrado en una cueva. Elías está deprimido, Elías está llorando. Elías está prácticamente pidiéndole a Dios que ya se lo lleve porque él cree que ya cumplió su propósito en esta tierra. Tiene que venir Dios a interrumpirlo de ese estado de ánimo en el que se encuentra. Tiene que venir Dios a través de un silbo apacible y manifestarse al profeta Elías para decirle: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Parecería ser que tú crees que es el final. Parecería ser que ya no hay otra cosa más. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido estancados. En mi caso particular, a nivel personal, llegó un momento en que estaba sentado en la iglesia, ya era pastor, ya le servía al Señor, pero me sentía frustrado, me sentía estancado, me sentía deprimido. Y yo me hacía una pregunta: ¿esto será todo lo que hay para mí? ¿De esto se trata el cristianismo? ¿Ya no habrá algo más que Dios me pueda mostrar? Creemos que nosotros llegamos al final de nuestro propósito en esta tierra y nos acostumbramos y nos familiarizamos tanto con las cosas que creemos que eso es todo. Así que a veces nos identificamos con el profeta. Elías ha hecho descender fuego del cielo. Elías ha asesinado a los profetas de Baal. Elías ha profetizado una palabra para que se cierre el cielo y para que se abra el cielo. Elías es la representación profética de lo que Dios hace en medio de nosotros. Pero Elías está estancado, Elías está deprimido, y en esa cueva es donde recibe una instrucción divina. El día de hoy yo estoy parado en este lugar para que tú y yo recibamos una instrucción del cielo, porque Dios quiere sacarte del lugar en el que tú estás. Él quiere sacarte del estancamiento, Él quiere sacarte de la depresión, Él quiere sacarte de donde tú estás. Por eso Elías, a través de una manifestación sobrenatural, un silbo apacible, recibe instrucciones. Y Dios le dice: vas a ungir a Hazael por rey de Siria, vas a ungir a Jehú por rey de Israel,
y vas a ungir a Eliseo para que tome tu lugar. Entonces Dios le dice a Eliseo: regresa por el desierto, haz y cumple las instrucciones que te acabo de dar. Y dice la escritura, dice la Biblia, que Eliseo se halló arando el campo, dirigiendo una yunta de bueyes. Se topa con el profeta Elías. Elías ha recibido la instrucción y dice la escritura que Elías le echa el manto. El profeta Daniel Santos, que ustedes conocen, que es un amigo de la casa y amigo de los pastores, y que fue el medio para contactarme con sus pastores y con esta congregación, es un profeta de Dios. Es alguien que está aprobado en el mundo. El 99% de las profecías o palabras que él ha soltado se han cumplido. Nosotros en la congregación somos la manifestación de una palabra que el profeta soltó y que se cumplió. Así que estando con él, celebrando 30 años de ministerio, un día de su cumpleaños, le hago una pregunta: pastor, usted habla mucho de mantos, habla del manto profético, habla del manto financiero, habla del manto empresarial. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un manto y la unción? Porque aquí en este pasaje dice la Biblia que Elías le echó el manto a Eliseo, aunque la instrucción era de que tenía que ungir a Eliseo para que tomara su lugar. Yo no encuentro en la Biblia ese acto. Yo sé que ahí está. Yo sé que los actos espirituales de ungimiento se dan. Y aunque la Biblia no lo registra, sé que sí existió. Pero en este momento estamos hablando de que Elías le echa el manto a Eliseo. Y entonces el profeta me dice: me has hecho una muy buena pregunta. La unción es la capacidad sobrenatural que Dios nos da para hacer cosas que en lo natural no pudiéramos hacer. Eso se llama unción, eso se llama ungüento, eso se llama el aceite que se derrama sobre nuestra cabeza, pasa la barba y llega hasta el borde de sus vestiduras. Eso se llama unción. Yo quiero decirte que en la mañana que estuve aquí, desde que llegué, aquí se mueve la unción. Hay unción en la alabanza, hay unción en la adoración, hay unción en el liderazgo, hay unción en la gente que trabaja, hay unción en la gente que está allá afuera en el estacionamiento. Esa gente tiene unción porque tiene una capacidad sobrenatural para hacer cosas que en el mundo natural no pudiera hacer. Se los voy a demostrar. Ninguno de los que estamos aquí nos mueve intereses económicos. Ninguno de los que estamos aquí nos mueve el reconocimiento o nos mueve la aceptación de las personas. Todo lo hacemos por amor, para la gloria, la honra del que vive y reina eternamente para siempre, porque de Él es y para Él son todas las cosas.
Así pues, el manto es diferente a la unción. Para que una persona, o para que Dios se manifieste a través de una persona con unción, esa persona necesita estar presente. Lo vemos, viene un predicador y decimos, ese predicador tiene unción. Ora por los enfermos y sanan. Reprende a los espíritus inmundos y salen de las personas. Porque tiene esa capacidad sobrenatural de Dios sobre su vida. Pero el manto es diferente. Un manto significa que Dios está reacomodando las cosas. Un manto significa que aunque esa persona ya no esté, Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir bendiciendo, Dios va a seguir en medio de ese lugar donde se echó el manto. Yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana. Dios está echando en esta congregación un manto. Yo no sé si tú lo creas. Mi responsabilidad se salda después de que te lo diga. Dios está depositando en esta casa un manto. Eliseo está trabajando. Eliseo tiene una yunta de bueyes. Y Eliseo está siendo llamado por Dios para que sustituya a Elías. Hay un cambio de poder, hay un cambio en la estructura, en la autoridad espiritual. Así pues, cuando Dios hace un llamado a la gente que está ocupada, a la gente que es diligente, a la gente que está trabajando, a la gente que tiene muchas cosas que hacer los 365 días del año y las 24 horas del día. Dios no llama a negligentes, Dios llama a gente ocupada. La Biblia me enseña, dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará, pero también dice que al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado, y al que tiene se le dará más. Ustedes tienen un hermoso auditorio. Ustedes tienen un hermoso equipo de servidores. Ustedes tienen un equipo de adoración precioso. Pero Dios dice que se les va a dar más. Dios dice que se les va a dar más. Dios dice que se les va a dar más. Escúchenme lo que les estoy diciendo con claridad. Lo que ustedes tienen no les va a alcanzar para donde Dios los quiere llevar. Por eso ustedes necesitan más. Eliseo acude al llamado de Elías. Y le dice: ahorita te sigo, solo deja que bese a mi padre y que bese a mi madre. Así que el segundo requisito para que seamos llamados por Dios y el manto caiga sobre nosotros es que tenemos que estar bien en nuestra casa. Tenemos que estar bien con nuestra familia. Yo no sé tú, pero mi familia está en este lugar. Mi familia eres tú y yo soy tu familia.
Porque el libro del profeta Isaías dice que llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieran correrán a ti por Jehová, el Santo de Israel. Así que lo que nos une como familia es tener un mismo Padre. Somos hermanos en Cristo Jesús. Tú y yo somos familia. Así que tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo honras a papá? ¿Cómo honras a mamá? ¿Cómo honras a tus pastores? ¿Cómo honras a tus líderes espirituales? Eliseo sabe que va a recibir una comisión muy importante, pero él necesita poner en orden su casa, él necesita poner en orden su familia. Necesitamos como casa de Dios, necesitamos como familia de Dios incursionar en la sociedad para que las familias lleguen al conocimiento de Dios y de su palabra. La tercera cosa que tiene que hacer Eliseo es matar los bueyes, cocer los bueyes con el arado y darle de comer al pueblo. Esto me gusta, porque la visión que nosotros tenemos en la Ciudad de México, en Tláhuac, en Monte Sinaí, una alcaldía la más marginada de la ciudad, donde nadie la conocía hasta que vieron las noticias donde se cayó el metro. En ese lugar Dios nos dio una visión y solamente acomodamos la escritura a palabras más fáciles de transmitir y de entender. En Monte Sinaí, en la alcaldía de Tláhuac, amamos a Dios y amamos a las personas. Eso solamente es la respuesta que Jesús dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos, todos los profetas se resumen ahí. Así que Eliseo también le importa la gente. Él sabe que tiene un llamado, corre de manera diligente a hablar con Elías. Le dice: déjame despedirme de mis padres y luego déjame deshacerme de lo que me estorba. Déjame deshacerme de lo que me limita. Déjame quitar esto que me estorba para cumplir mi llamado. A veces hay cosas que nos limitan, a veces hay cosas que nos estorban, a veces hay cosas que no nos permiten seguir adelante, y puede ser algo a lo mejor muy subjetivo o a lo mejor puede ser muy objetivo, pero déjame decirte algo: la salvación es personal, el crecimiento espiritual es personal, lo que tú vas a hacer es personal. Yo tengo un llamado de Dios. Sé cuál es mi llamado. Y a veces, no es mi caso, pero a veces, en algunos otros casos, la familia no entiende que tú tienes un llamado. Y es un llamado no del líder espiritual, no es un llamado del pastor, es un llamado de parte de Dios. Cuando tú tienes un llamado, honras el llamado.
Porque tú puedes tener un ministerio en la iglesia, pero el ministerio es servicio. Hoy puedes estar con los niños, mañana en un líder de célula, mañana en la puerta. Tú puedes trabajar, eso se llama ministerio. Y un día puedes venir y otro día, si no quieres, no puedes venir. O sea, nadie te obliga, pero la realidad es que cuando tú tienes un llamado, Dios es el que te ha llamado, y entonces Dios es el que te mueve para que tú cumplas tu llamado. Honramos el llamado. Ejemplo práctico. Yo soy pastor, tenga iglesia o no tenga iglesia. Soy pastor estando en una plataforma o no estando en una plataforma. Soy pastor predicando en un púlpito o no teniendo un púlpito. Pero lo que honramos es el llamado que Dios nos hace. Dios a esta iglesia le está haciendo un llamado. Dios a esta iglesia le está haciendo un llamado. Lo voy a repetir una vez más para que se le grabe en su mente y sea procesada esa información a su corazón. Dios les está haciendo un llamado. Honramos el llamado. El llamado es al trabajo. El llamado es al cuidado de la familia. Y el llamado es al amor a las personas. Una vez sentado esta introducción, vamos a nuestro pasaje con el que iniciamos. Dice la Biblia que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. La perseverancia de Eliseo le permitió estar siempre junto a Elías. Dice la Biblia que a partir de ese momento Eliseo ya no se separó de Elías. Entonces Dios decide llevarse al profeta Elías en un torbellino. Y entonces dice la Biblia que están juntos, Eliseo y Elías están juntos y vienen de un lugar llamado Gilgal. Diga conmigo Gilgal. Una vez más, diga conmigo Gilgal. Una vez más, por favor, de ese lado, diga conmigo Gilgal. Gilgal es un lugar particular. Aprendí de uno de mis mentores que cuando tú necesites revelación de Dios en su palabra, tienes que fijarte mucho en los detalles. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que tenga mucha información, y la información produce conocimiento, y el conocimiento produce gente inteligente. Hay un montón de gente inteligente porque han cursado simposios, han cursado diplomados, han cursado doctorados, tienen muchos diplomas desde piso a techo y de pared a pared. Son muy inteligentes, pero poco sabios porque no tienen la capacidad de mantener unida a su familia. Porque la información produce conocimiento y conocimiento produce gente inteligente. Pero la revelación produce entendimiento y el entendimiento produce gente sabia. Así que este mentor me enseñó, dice, si tú quieres revelación,
y quieres entender lo que Dios te quiere mostrar en su palabra, tienes que ser muy cuidadoso con los detalles. Y aquí hay un detalle importante. Eliseo y Elías vienen de un lugar llamado Gilgal. No voy a describir todo lo que la Biblia dice de Gilgal, pero Gilgal es un lugar muy particular. Y Gilgal está asociado con la circuncisión, con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ustedes recuerden que caminó el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, y esas personas que nacieron en esa transición no estaban circuncidados. Así que Josué recibe una instrucción que haga cuchillos filosos para circuncidar, cortar la parte del prepucio del órgano reproductor masculino. Eso era circuncidar. Y los intérpretes de la Escritura, los estudiosos de la Biblia, dicen que este lugar particular llamado Gilgal tiene que relacionarse con las reglas, con los mandamientos de Dios, con las ordenanzas. Se relaciona con esas leyes que Dios le ha impuesto a un pueblo. En el mundo hay reglas. En nuestro país hay reglas. En tu casa debe de haber reglas. Porque un lugar donde no hay reglas, un lugar donde no hay ordenanzas, un lugar donde no hay leyes, donde no hay una directriz para establecer los límites y las condiciones de las cosas, en ese lugar se vuelve un caos. Donde no hay gobierno se llama anarquía. Por eso tiene que haber reglas, tiene que haber preceptos, mandamientos, leyes para regular la conducta externa de los hombres en la sociedad en donde ellos se desenvuelvan. Son buenas las reglas, son buenas las ordenanzas, es bueno los mandamientos. Cuando nos convertimos al Señor, nuestros mentores, nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, la gente que está preocupada por nosotros, nos empieza a direccionar para que cumpla reglas, para que cumplas ordenanzas, para que cumplas mandamientos. Por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, no tengo nada que ver con esa iglesia, yo no los conozco, pero una ordenanza, un mandamiento de Dios para usted y para mí es que traigamos los diezmos al alfolí. Sabía que solamente unos iban a decir amén. Diezmos es plural, no es singular. Tienes que traer tus aportaciones económicas, tienes que traer tus primicias, tienes que traer la manera en la que vas a honrar a Dios. Y normalmente la gente que no quiere observar las reglas dice: es que ¿por qué yo voy a dar el 10% de todo lo que gano? Porque es una ordenanza, porque es un mandamiento, porque Dios se está preocupando en el futuro de tus hijos, Dios se está preocupando en el futuro de tus generaciones. El diezmo no es para mí, el diezmo no es para el pastor, el diezmo no es para la iglesia, el diezmo es para que tú asegures a tus siguientes generaciones. Pastor, ¿pero a quién le doy los diezmos? Muy simple y muy sencillo. El primer diezmo que se dio
fue en el Génesis. Abraham bendiciendo a Melquisedec, pero Melquisedec proveyendo pan y vino. Así que al que le tienes que dar los diezmos es aquel que te alimenta con pan y con vino. Gilgal es un lugar particular, de pactos, de reglas, de ordenanzas, de leyes. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Él no quiere que alguien externo a ti, humanamente hablando, dirija tu vida. Tú tienes libre albedrío. La ordenanza es da, pero está en ti dar o no dar. Ese no es nuestro problema, ese es el problema tuyo. Yo me libero de la responsabilidad diciéndote lo que debes hacer, pero tú tienes libre albedrío, tú decides si lo haces o no, es cuestión tuya. Entonces tenemos que salir de ciertas leyes humanas, de cierta reglamentación que no nos permite crecer. Por ejemplo, yo conocí la iglesia cristiana cuando tenía 16 años de edad. Y cuando yo conocí la iglesia cristiana, a mí me gustó muchísimo porque nosotros crecimos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Mis padres nunca nos enseñaron nada de fe. Así que yo llego a la iglesia cristiana y me gusta la iglesia cristiana porque es algo nuevo para mí, porque es algo diferente para mí. Pero empiezo a estar en la iglesia cristiana y no me empiezan a gustar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo veo que las mujeres no pueden portar un pantalón. Y veo a todas las mujeres que no pueden maquillarse. Y veo a las mujeres que están cubiertas su cabeza. Entonces uno es joven, empieza a hacer muchas preguntas. Y hay leyes con verdades absolutas, pero también hay leyes de hombre que limitan el crecimiento espiritual de las personas. Por ejemplo, un pastor no pudiera estar aquí en la plataforma si no estuviera de traje y de corbata. Así que Dios no quiere que tú te quedes en las ordenanzas. Dios no quiere que te quedes en las leyes humanas. Dios te ha dado un libre albedrío, porque como lo dije cuando inicié, Dios nos quiere llevar a otro nivel. No están muy convencidos. Me bauticé cuando tenía 16 años. Y me preguntaban, ¿y por qué te bautizas? No sé, pero a mí me dijeron que me tengo que bautizar. Conforme vas creciendo, vas teniendo más preguntas. Versículo 2: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Betel, otro lugar particular. Diga conmigo Betel. Una vez más, diga conmigo Betel. Una vez más, diga conmigo Betel. Los de esta sección, digan conmigo Betel. Betel también es un lugar particular. Para explicar ese lugar,
seguramente tendríamos 10 sesiones de predicación, porque es un lugar particular, es un lugar donde Jacob se durmió y donde hubo una escalera, donde tuvo un sueño y una visión. Entonces Betel es un lugar atractivo, significa casa de luz. Durante muchos años me resistí a usar la tecnología para que pudiéramos transmitir el mensaje a otras partes del mundo. Yo era enemigo de que hubiera invasores en mi casa y que yo no pudiera con libertad hablar de las ofrendas, hablar de los diezmos, porque usted sabe que los que están del otro lado son detractores. Sacan las cosas de contexto y solo manejan la información que les conviene. Así pues, yo como pastor me resistía rotundamente a hacer una transmisión en vivo. Pero llegó la pandemia. Y entonces ahora me veo comprando cámaras, ahora me veo, ¿verdad?, comprando audio, ahora me veo teniendo un equipo de multimedia, un equipo de tecnología, alguien que nos ayude, algo que nos apoye, porque yo tenía que darle un mensaje a la iglesia. Y empezamos muy bien. Los jóvenes se motivaron, había mucha activación, las cámaras, las luces, el set, ¿verdad? Nos pasaban un guión, una escaleta, cosas que nunca en mi vida yo había escuchado como pastor. Maquillaje para las cámaras, para que no salgas brilloso, te acomodaban el micrófono, te acomodaban, ¿verdad?, la vestimenta. Y comenzamos muy bien, la gente empezó a trabajar, transmitíamos, nos veían al otro lado del mundo, nos veían en España, nos veían en Argentina, nos veían en Acapulco, nos veían en Playa del Carmen. Teníamos audiencia, teníamos iglesia al otro lado del mundo. Pero después nos empezamos a preocupar más por las cámaras, por los reflectores, por cómo me veo, que por dar verdaderamente el mensaje. Betel está relacionado con la luz. Qué bueno que hay esta transmisión, qué bueno que hay cámaras, qué bueno que hay luces, qué bueno que hay una plataforma. Eso está muy bien, porque podemos llegar a personas que no pueden estar aquí. Eso está muy bien, pero no debemos quedarnos en Betel. No debemos de quedarnos en Gilgal, pero tampoco debemos quedarnos en Betel. No sé si me estoy explicando. Si Dios nos quiere sacar del lugar en donde estamos, es importante que primero que sepamos dónde nos encontramos. Yo espero que después de esto me vuelvan a invitar a predicar, y si no, pues ya ni modo. ¿Dónde te encuentras? Recuerden lo que le dije, lo que le dice Dios a Elías. ¿Qué estás haciendo aquí? Deprimido, llorando en la cueva. Tú has visto señales, tú has visto milagros, tú has visto maravillas. Entonces ya tenemos que salir de la cueva. Ya tenemos que salir de Gilgal. Ya tenemos que salir de Betel.
Versículo 2 sigue diciendo: y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Diga conmigo esta sección: Jericó. Una vez más, Jericó. De ese lado, Jericó. Repita conmigo, por favor, porque recuerden que en la enseñanza de los judíos, una clase no podía empezar si el alumno no le hacía preguntas al maestro. Y como yo necesito que no sea un monólogo, sino que sea un diálogo, quiero que usted interactúe conmigo. Por eso le pido que diga conmigo: Jericó. Una vez más, Jericó. Entiendo que tiene el cubreboca, pero Jericó también debe de entender que es un lugar particular. No sé si le suene familiar Jericó. Esta ciudad es una ciudad amurallada. Algunas veces viajé a algunos países, algunas ciudades, algunos pueblitos, para saber qué era lo que Dios estaba haciendo en esos lugares. Y la primera pregunta que me hacían: pastor, ¿cuántas personas tiene en su congregación? Y la segunda pregunta que me hacían es: físicamente, ¿en qué lugar está su congregación? Y yo, como soy muy transparente, hablaba con verdad, porque como dijo el pastor Florencio, yo soy más abogado que pastor. Tengo un llamado pastoral, pero ejerzo la profesión de leyes. Pastoreo empresarios, pastoreo prestadores de servicios, contadores, abogados, administradores, ingenieros. Dios me ha comisionado hacer un llamado pastoral. Y yo ingenuamente contestaba: puedo tener ahorita 2 que esté pastoreando. Y eso era lo que yo respondía: pastoreo 2 o 3 o 4 o 5. Y entendí esto: que hay gente que considera el éxito ministerial en los números y en el auditorio. Jericó es un lugar impenetrable, es una muralla. Jericó está relacionado con los grandes auditorios. Jericó está relacionado con el número de personas que se reúnen en un lugar. Pero la pandemia nos demostró que aunque tuvieras un lugar muy grande, un auditorio con todas las instalaciones, pudiera estar vacío. Está muy lindo su auditorio. Si yo pudiera pedirle algo a Dios, le pediría un auditorio como estos. Y le pediría a unos pastores como los que ustedes tienen. Le pediría a unos servidores como los que ustedes tienen. A un equipo de adoración como los que ustedes tienen.
se nos hace muy familiar cuando ya lo tenemos. Nos familiarizamos. Pero uno que viene de fuera y no lo tienes, dices: wow, aquí sí está Dios. Aquí sí se manifiesta la presencia de Dios. Aquí todos levantan las manos y dan gritos de júbilo. Aquí todos aplauden. Aquí todos sirven. Aquí todos evangelizan. Aquí todos diezman. Todos trabajan. Aquí está la presencia de Dios. Tengo 10 minutos para terminar. Y usted me dice: pastor, si no, córtale. Ya, fue mucho por el día de hoy. Dios no quiere que te quedes en la cueva. Dios no quiere que te quedes en Gilgal. Dios no quiere que te quedes en Betel. Tampoco Dios quiere que te quedes en Jericó, que tú presumas, ¿verdad?, que te congregas aquí porque tienes un auditorio muy lindo. Dios no quiere que te quedes ahí. Y aquí viene lo más importante que Dios tiene para ti. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Diga conmigo: Jordán. Diga conmigo: Jordán. Una vez más: Jordán. Me gusta la escritura, me apasiona leer un pasaje de la Biblia que me puede interconectar desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando yo leo la escritura y resalta el río Jordán, mi mente vuela. ¿Qué sucede en el Jordán? El Jordán es el lugar donde Jesús se bautizó por Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice la Biblia que se abren los cielos y se escucha una voz. Dice que el Padre le dice a su Hijo: estoy muy contento contigo, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy complacido contigo. Esa voz se debe de abrir en este lugar y en esta ciudad. Que se abra el cielo, que lo sobrenatural empiece a hablar y te diga a ti que tú estás en esta casa, en este lugar: estoy muy contento contigo, estoy muy complacido con lo que haces, estoy satisfecho hasta el día de hoy de lo que hay aquí. Josué va camino a la tierra prometida, pero tiene que cruzar el Jordán. Entonces Dios le ha dado instrucciones y Josué dice: que pasen los sacerdotes, los que llevan el arca. Me encantan las iglesias donde levantan las manos. Me encantan las iglesias donde se arrodillan mientras está el tiempo de la alabanza y la adoración. Me encantan las iglesias donde hay una atmósfera de alabanza y adoración. Eso me gusta, porque la adoración, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados. Así que pueden venir muchos pecadores, gente nueva a este lugar, pero en el momento que entren, vea, como hay una alabanza, como hay una adoración, como hay un clima adecuado para que la presencia de Dios descienda, luego entonces esa gente es limpia de sus pecados. El Jordán se abrió
cuando pasaron los sacerdotes con el arca. Y entonces vamos a este pasaje. Dice la escritura, ¿verdad? El versículo 7: el tiempo es mi mayor enemigo. Pero ya estoy por terminar. Dice la Biblia que el versículo 7: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Quiero decirte algo: el Jordán está asociado con lo sobrenatural. Como que no entendió aquella sección lo que les dije. El Jordán está asociado con lo sobrenatural. No me estoy explicando. El Jordán está asociado con lo sobrenatural. La palabra sobrenatural es una palabra compuesta de sobre y natural. Lo natural tú lo haces, pero lo sobrenatural está por encima de lo que tú puedes hacer. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego por una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Hemos salido de la cueva de la depresión. Hemos salido de Gilgal, donde no podíamos pensar por nosotros mismos. Siempre había ordenanzas, leyes humanas que nos desviaban y nos limitaban en nuestro propósito. Después, ¿verdad?, fuimos atrapados por el radio, por las redes, por la televisión, por las luces. Fuimos atrapados ahí, pero también salimos de ahí. Después nos atrapó la gente, los auditorios, el éxito ministerial. Pero ahora lo que Dios te dice es que tenemos que ir a lo sobrenatural. Yo no pudiera orar personalmente por cada uno de ustedes. Si lo quisiera hacer humanamente, no sé cuántas horas tardaría para hacerlo. Pero en cambio, si yo le pido al Espíritu de Dios que te abrace, si yo le pido al Espíritu Santo que te bese, si yo le pido al Espíritu de Dios que te libere, si yo le pido al Espíritu de Dios que te sane, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué crees que lo natural se va a convertir en lo sobrenatural? Así que quiero que te pongas sobre tus pies rápidamente. Eliseo ha caminado con Elías. Están ahora en el Jordán. El alumno ha presenciado una manifestación del poder sobrenatural. Se ha abierto el río Jordán. Y entonces Eliseo, al ver esa manifestación sobrenatural, él dice: yo quiero de eso. Yo no sé si tú quieras de lo que Dios te puede dar, pero yo estoy seguro que tú puedes hablar tus labios en esta hora, abrir tus labios y decir: yo quiero de eso, yo quiero de eso, yo quiero de eso.
decirte algo en esta tarde. Ustedes tienen lo sobrenatural. Ustedes han visto las manifestaciones de Dios. Ustedes han visto señales, ustedes han visto prodigios, ustedes han visto maravillas, ustedes lo han experimentado. Y yo solo estoy aquí en esta tarde para recordarte que para que tú salgas de este estancamiento espiritual, para que tú puedas sobreponerte a las adversidades que estás viviendo en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, tú no necesitas lo natural, tú necesitas lo sobrenatural. Tú necesitas el manto, tú necesitas el manto.